a ver algunos ejercicios de lo que les estuvo dando la clase anterior, el profe Adrián, en cuanto a extremos. ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan lo que vieron con el profe de extremos? ¿O no lo tienen registrado? A ver. Bueno. Vamos a ver. Como les había dicho yo la otra vez, acá no vamos a ir mucho a la práctica, a la teoría, perdón, vamos a ir solamente a la práctica. Yo no me quiero meter con la parte de la teoría porque eso le corresponde al profe. Extremos de un campo escalar. Extremos de un campo escalar. Ustedes, alguien si recuerdan por dónde podíamos empezar o qué significaba tener un extremo de un campo escalar o de una función, por supuesto. Hagan memoria, chicos. Como dijo profe, perdón. ¿Por dónde empezamos? Primero, ¿alguien me puede decir qué es lo que es un extremo de un campo escalar o de una función? Punto donde la derivada se hace cero. Vamos bien por ahí, donde la derivada se hace cero. A ver, ¿qué más podría ser? ¿Qué significa que la derivada? También hablamos de máximo y mínimo. ¿Qué significa que la derivada se haga cero? Significa más. Claro. Imaginemos, por ejemplo, una figura de este tipo, una superficie de este tipo, que tiene su dominio definido acá en el plano X, ¿no es cierto? Que sería el dominio de la función. ¿Qué sucede en el punto este? Este es el punto, este punto es el punto F, perdón, 0, 0, F, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Este punto. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Es decir, este punto de acá es el punto 0 para X, 0 para Y, estamos acá en el origen, F. De acuerdo a esa figura, que ya le vamos a poner la ecuación, como decían ustedes, si yo tengo acá un plano horizontal que pasa por ese punto, lo voy a dibujar con otro color. ¿Qué pasa con todas las rectas que pertenecen a ese plano? ¿Qué sucede con todas las rectas que pertenecen a ese plano? El punto P pertenece al plano S, ¿no? ¿Qué pasa con todas las rectas? Fíjense, todas las rectas que pertenecen a ese plano, acá ponemos una paralela al eje Y, pero en general todas las rectas que pertenecen a ese plano, ¿cómo son con respecto a ese punto? Si pertenecen al plano tangente en ese punto, ¿cómo son todas esas rectas?
No. A ver, probemos otro. Y no sé, supongo que con la misma pendiente serían todas iguales. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que si yo acá tengo el plano tangente y todas estas rectas pertenecen al plano tangente, todas esas rectas son tangentes a este punto. Si este plano es paralelo al XY, quiere decir que su tangente vale cero, o sea, la tangente de todas esas, que en definitiva son derivadas parciales o derivadas direccionales que pasan por este punto, ¿cuánto valen? ¿Cuánto valen las derivadas? 0. Valen cero, o sea, la derivada primera, f'(x), vale cero. ¿Sí? Entonces, y f'y también vale cero. F'x y f'y y todas las derivadas direccionales valen cero en este punto. Estos puntos se llaman puntos críticos, que pueden ser máximos o mínimos, pero no alcanza solamente esta condición de que sean derivadas, que sus derivadas primeras sean cero, para que nosotros podamos decir si es un punto máximo, un mínimo o un tercer punto, que ya lo vamos a ver, que es el punto de ensilladura, que ya se lo dio el profe Adrián también. Entonces, para eso se estudia la derivada segunda. Entonces, cuando nosotros tenemos que, por ejemplo, acá es fácil ver, porque esta figura, esta superficie, tiende hasta el infinito, y ya, a ver, si alguien se acuerda, la ecuación de superficie me la dicta, si no la busco acá, que la tengo al ejemplo. Pero un cachito. No, a ver si me acuerdo, pero un cachito. Acá voy a poner f de xy 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Este punto obviamente es 9. Acá. ¿Sí? ¿Está bien? Fíjense ustedes, ¿qué pasa con la derivada primera f'x? ¿Cuánto vale? Menos 2, ¿Menos cuánto es? 2x. Menos 2x. Pero en el punto 0, 0, en el origen, ¿cuánto es? 0. 0. F'x en el punto 0, 0 es igual a 0. Y f'y Menos 2i. Menos 2i. menos 2i en el punto f'y 0, 0, ¿cuánto vale? 0. Bueno, acá nosotros podemos ver que en esta figura, ¿qué sería este punto? Un punto crítico, ¿no? Es un punto crítico, pero al ser un punto crítico, yo puedo decir si es un máximo o un mínimo. En este caso, ¿qué es? Un máximo, ¿no? Un mínimo. Un mínimo. Claramente se nota que es un mínimo, porque debajo de este punto no hay una función menor. Ya no está definida una función menor acá entre 0 y 9, digamos.
para z, ¿no es cierto? No tiene un valor la función. Entonces, es un mínimo, pero no ocurre el problema que cuando tenemos superficies más difíciles de dibujar o de imaginar o de interpretar, no nos es suficiente, o por las mismas funciones complejas, no nos es suficiente este criterio de la derivada primera para decidir o suponer que un punto es un mínimo o un máximo. Entonces, para ello, se requiere un arreglo matemático que, ¿cómo se llama? Criterio de la derivada segunda. Hacemos uso de la derivada segunda, pero utilizamos un arreglo matemático que es una matriz que tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hessiano. 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 Señor, el hessiano. Y el hessiano está formado por las derivadas segundas. X, la derivada segunda en X, pero evaluada en el punto AB. La derivada segunda cruzada sería XY, evaluada en el punto AB. Y la derivada segunda respecto de Y en el punto, evaluada en el punto AB. Esa es la matriz que se llama hessiano, o que en realidad es un determinante, ¿no es cierto? Una vez que se resolvió este determinante, ustedes saben que hacemos este por este, menos este por este. Si quieren lo pongo ahí, lo escribo. Pero no lo voy a escribir para no ocupar mucho el pizarrón. Esto puede ocurrir que el hessiano, el valor del punto sea mayor que 0, sea menor que 0, o sea igual a 0. Este hessiano me puede arrojar esos tres resultados. Entonces, ¿qué pasa cuando el hessiano es mayor que 0? Tengo que analizar, voy a poner Y acá, si la derivada segunda respecto de X evaluada en AB, ¿qué pasa con el signo de la derivada segunda? Si la derivada segunda es mayor que 0, entonces es un mínimo local. Pero lo pone con otro color a eso. ¿Se ven en el pizarrón, chicos? Ahí sí. Si la derivada segunda es menor que 0, entonces tenemos un máximo local. Y si el hessiano es 0, ¿qué pasa? Profe, todo en la derivada segunda de XX sería, ¿no? De X. Acá analizamos la derivada segunda de x. Ya vamos a ver en un ejemplo. Fíjense. Cuando era igual a 0 no nos daba como una determinación para ese punto, como que no terminaba la eficiencia del extremo. Cuando el hessiano es cuando es igual a 0, no No proporciona información.
No proporciona información, exactamente. No proporciona información. O sea que si el hessiano es cero, no me sirve para nada esto. Pero acá tenemos otra posibilidad. Acá yo me había equivocado. Cuando el hessiano puede ser que el hessiano sea mayor que cero, y ahí tenemos que analizar las derivadas segundas. En un caso puede ser mayor que cero y en el otro caso puede ser menor que cero. De ahí surge que si es mayor que cero es mínimo local, si es menor que cero es máximo local. Pero si el hessiano es negativo, ¿qué sucede? Un punto de silla o ensilladura. Puntos de ensilladura, o sí, o de silla. Punto de ensilladura. Bien, entonces con esta herramienta se nos simplifica bastante. Tenemos mínimo local, máximo local, punto de ensilladura, y bueno, cuando el hessiano es cero, no nos arroja, no nos permite hacer ningún análisis. Estando claro esto, si quieren hacemos un ejercicio, lo borro a esto, quieren que le saque una foto y lo paso al grupo. Bueno, O no hace falta, ya lo tienen. Díganme, porque si por ahí ya lo tienen la teoría, a lo mejor no hace falta que lo pase. Sí, páselo de profe, nunca está de nada. Bueno, ahí lo pasa. Bueno, listo, borro entonces y vamos a ver si hacemos un ejercicio. profe, ¿cuándo va a ser parcial? Lo puso en el grupo el profe Adriano, ¿no? El 3 de junio puede ser. Dijo el profe Adrián que dependía si capaz que lo pasaba una semana más, profe. Dependía de cómo vamos con la práctica. Bueno, yo creo que con la práctica acá y después podríamos repasar si nos queda tiempo algunos ejercicios. Hoy estuvieron repasando ustedes algo con el profe Adriano, ¿no? No vimos un tema de teoría. O sea, de la que viene a la otra. Sería el jueves 10 de junio. Sí, supuestamente íbamos a tener el parcial el 5, pero como nos vio más o menos para el jueves, preguntaba él si podía. Para el No, jueves 10. yo no tengo problema, muchachos. Si se ponen de acuerdo ustedes, yo no tengo drama. El único problema que podemos tener es que al ir pasando el tiempo entre parcial y recuperatorio, después llega un momento que se nos juntan. Normalmente tomamos 3 parciales. Y para que puedan ser, para que ustedes puedan promocionar la materia, también el profe le toma teoría. Entonces, por ahí llega un punto donde se le acumulan todos los parciales. Entre el parcial recuperatorio, el segundo parcial o el tercer parcial, se le junta mucho. Eso es lo único que puede suceder. A mí me da lo mismo correr una semana más, una semana menos. Si me preguntan qué prefiero yo prefiero tomarlo cuanto antes para que tengan tiempo de recuperar, tengan tiempo de estudiar para el segundo parcial y no nos atrasemos. Pero no hay drama, yo no tengo problema. Ahí estoy buscando un ejercicio. Espérame un segundito.
Bueno, a ver, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a hacer este ejemplo. Denme un segundito. Escribamos el siguiente ejemplo. Hallar los extremos locales para f de xy, x cuadrado más xy menos 6x más y cuadrado menos 3y más 1. Miren, si alguno tiene GeoGebra y lo quiere graficar, y vamos a ver entonces cómo resulta nuestro análisis. Hallar los extremos locales para f, x, y, la función es x cuadrado más x por y menos 6x más y cuadrado menos 3y más 1. ¿Qué era lo primero que hacíamos entonces? Teníamos que buscar... ¿Qué la puede repetir la función, profe? ¿No se ve bien ahí? X cuadrado más x por y menos 6x más y cuadrado menos 3y más 1. ¿Qué teníamos que hacer primero? Derivar. Hallábamos las derivadas primero. F'x, ¿cuánto me da acá? 2x más y Menos 6. no, estamos derivando con respecto No, a menos 6. Menos. esto es 0, esto es 0 y esto es 0 con respecto a x. ¿Sí? Sí, Estamos profe. Bueno, ese es f'x. ¿Y f'y? X. Más 2y menos 3. Bueno, teníamos la derivada primera 0. ¿Qué teníamos que encontrar de esa? Acuérdense cómo empezamos la clase. Con el tema de la derivada primera. La derivada segunda. Antes de buscar la derivada segunda, ¿qué teníamos No que hacer? tenemos que igualarlas a 0. Buscar los puntos críticos, Claro, ¿y cuál era los puntos críticos? donde se anula la derivada. Donde se anula la derivada. ¿Y entonces cómo hacíamos? Ahí tenemos dos La igual- ecuaciones. ¿Qué es lo que hacíamos? Fíjense, acá tenemos dos ecuaciones que las podríamos escribir de la siguiente manera. 2x más y igual a 6, x más 2y igual a 3. Y tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí o no? Obviamente, esto es lo mismo que haber puesto así. La estamos igualando a 0, ¿sí? Todo esto igual a 0, todo esto igual a 0, entonces yo voy a encontrar los puntos que hacen que estas dos ecuaciones sean 0. Esto es lo mismo, ponerlo así es lo mismo que ponerlo así, ¿no? ¿Está claro eso? ¿Sí o no? ¿Sí, chicos, o no? Sí, profe. Igual. Sí, profe. Sí, profe. No te temes, porque si no, yo no sé si me siguen o no me siguen la cuestión. Entonces, de acá,
¿Cómo hacemos? Bueno, por los distintos métodos, lo podemos hacer por determinante, por sustitución, si quieren despejamos X de esta, o Y de esta, como quieran, despejemos X de acá. Yo le hice una calculadora. Bueno, a ver, dame, para no perder tiempo en eso, que es simple matemática. X igual a 3 e Y igual a 0. El punto crítico, entonces, P crítico le voy a poner X igual a ¿cuánto? A 3. 3 y el otro punto, 0. 0. 3, 0, listo. Ese es un punto crítico. Pero ya habíamos dicho que ese punto todavía no nos dice nada. Teníamos que analizar la derivada segunda. Entonces sigamos derivando esas funciones que teníamos. Lo podríamos, bueno, acá lo pongo. F segunda X. ¿Cuánto va a dar? Dos. 2. F segunda Y. Dos también. 2. Y también acuérdense que en el hessiano necesitábamos F segunda XY. O sea, la derivada de esta función, pero respecto de Y. ¿Cuánto daba? 1. 1. Y si derivo, fíjense acá, si derivo F y X también va a dar 1. La derivada segunda de Y respecto de X, por eso en el hessiano estaba FXY y en la otra diagonal, en la misma diagonal, FXY, no al revés. ¿Sí? Bueno, ya tenemos los tres términos que van en el hessiano. ¿Lo podemos hacer o no? FXX2, FXY1, FIX, eso es lo que decía, FIX, FXY en la diagonal son el mismo. Y F segunda Y, ¿cuánto da el hessiano acá? 1. ¿Por qué 1? No, 3. 3. Es 2 por 2, 4, menos 1, 3. Y ahora sí, nosotros analizamos lo que habíamos dicho antes. El hessiano, en este caso, ¿qué pasa? Es mayor que 0. Y analizamos la derivada segunda. Y la derivada segunda, XX en el punto, evaluado en el punto, es también mayor que 0. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y mínimo. Mínimo. Vean en el cuadro anterior ustedes qué era lo que sucedía cuando teníamos la derivada, tanto el hessiano como la derivada segunda, es un mínimo local. Mínimo local. Si alguien lo hizo en GeoGebra, tal vez lo podríamos visualizar a eso. En el punto 3, 0, 3 para X, 0 para Y. Vamos a hacer otro ejercicio que sale en el libro, que es interesante, porque fíjense ustedes, acá nos apareció un punto crítico, pero no necesariamente tiene que ser un solo punto crítico, pueden ser más puntos críticos. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ver en el siguiente ejemplo qué es lo que sucede. ¿Nadie lo hizo por GeoGebra, chicos?
Yo no, profe. Bueno, le paso. Foto. Borro. Vamos a ver. Yo lo hice, profe, y no me da el punto ahí como mínimo. Bueno, hagamos este ejercicio y de ahí lo vemos bien, ¿ah? Yo te pongo para compartir la pantalla y lo veo. Hagamos ahora este ejercicio y ahí vemos eso. Allá los extremos locales. Allá los extremos locales para la función f de x igual a 2x al cubo menos 9x cuadrado más 12x más 2y al cubo menos 3y cuadrado más 1. Linda ecuación esa, ¿no? 2x al cubo, fíjense que es una ecuación ya de orden mayor, de un polinomio de orden 3. 2x al cubo menos 9x al cuadrado más 12x más 2y al cubo menos 3y cuadrado más 1. De nuevo, ¿qué era lo que hacíamos? Primero, la derivada primera respecto de x y vayan dictando. Yo espero que me dicten, ¿no? Yo lo tengo acá, pero quiero que me dicten ustedes. Estamos sacando la... Acuérdense, sacamos 6x, 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 6x cuadrado, 6x cuadrado, menos Menos 18, 18 menos 18x, más 12, más 12. más 12. Todo lo demás era 0. F'I, 6y al cuadrado. Menos 6y. Y ahí está. sí. Bueno, si acá, acá la escribo como sistema de ecuaciones, 6x cuadrado menos 18x más 12, 6y cuadrado menos 6y, esto es igual a 0. Recordamos un cachito de álgebra, yo puedo dividir por 6 esto, y bueno, puedo dividir todas las ecuaciones, las dos ecuaciones por 6, y me va a quedar 18 dividido en 6, 3x acá, más 2, y acá va a quedar así. ¿Vamos? Lo pongo acá para que les quede para ustedes. Divido por 3, las dos ecuaciones. ¿Es lo mismo o no? Es lo mismo, ¿cierto? ¿Sí o no, chicos? Sí, pero dividido en 6 sería. Sí, perdón. 6 plus 3. Dividí en 6 plus 3. Sí, dividido en 6. ¿Y acá cómo haríamos, profe? Porque con una ecuación tenemos solo x, en la otra tenemos solo y. Bueno, fíjense, ¿qué va a pasar acá? Ustedes tienen una ecuación cuadrática en x y van a tener las raíces de esta ecuación cuadrática. Y tienen las raíces de esta ecuación cuadrática. Bueno, este es fácil. Este es un poquito más difícil, pero en el solucionador de raíces de ustedes, de sus calculadoras,
Esto le va a dar los siguientes puntos. A ver, díganme los puntos usted. Hágalo con la calculadora. La raíz de la derivada de x es x1, 2, 2 y 1. X, 1, 2, 1 y 2. Y 1, 2, ¿cuánto va a ser? 1 va a ser 0. 0 y 1 y 0. Bueno, fíjense ustedes, ¿cuántas combinaciones posibles tengo de acá? Una sola. No, como una sola. El punto 1, 0, el punto 1, 1. El punto 2, 0 y el punto 2, 1. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Se repite alguno de estos puntos con esos valores? No. ¿Estamos de acuerdo o no con eso? Bien, profe. 1, 0, 2, 0, 1, 1, 2, 1. A mí me dio 2, 1, en realidad, profe. O sea, invertido. ¿Por qué 2, 1? De eso me dio. Bueno, esto decís vos, en vez de 1, 2, 2, 1, es lo mismo. Claro. No, es lo mismo, ese orden no interesa. Estos valores son dos raíces de esta ecuación, no importa el orden. ¿Qué significa las raíces? Que si yo pongo 1 en x va a dar 0, y si pongo 2 en x también va a dar 0. Si pongo 0 en y va a dar 0, es obvio, y si pongo 1 en y va a dar 0. Eso significa, o sea, no interesa el orden. Ahora, cuando hablo en estos puntos, tampoco interesa el orden. Son puntos en el espacio que son puntos críticos, pero yo tengo que saber si son mínimos, máximos, qué es lo que son, si es un punto de ensilladura. Obviamente, esta función debe tener una gráfica bastante compleja, no sé. Habría que ver si estos puntos, ¿qué son? ¿Estamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora con esos puntos? Antes, vamos a analizar el hessiano. Vamos a armar la ecuación del hessiano, pero para eso necesitábamos hacer la derivada segunda. Derivamos de nuevo esta. ¿Cuánto da? 2x menos 2x menos 3. La derivada segunda de y. 2y menos 1. Y la derivada segunda xy. Cero. O sea, esta pero respecto de y es 0. Bueno, ahora, fíjense ustedes, yo voy a analizar el hessiano en cada uno de estos puntos. Voy a poner con otro color. Le llamemos punto A a este, punto B, C y D. ¿Por qué? Porque acuérdense que el hessiano, voy a hacer acá más chico, era fxx, o sea, 2x menos 3. Fxy es 0, Fix es 0 y Fii es 2y menos 1. Como ven, acá tengo dos ecuaciones. Si yo reemplazo acá para cada uno de estos puntos, voy a tener distintos valores del hessiano. Entonces, acá voy a ir para el caso A. Para el caso A. El hessiano
ya en el punto 1, 0, ¿cuánto va a valer? Reemplazo 1 acá y 0 acá. Me va a quedar 2 por 1, 2, menos 3, me queda menos 1. A ver, no, lo escribamos. A ver. Profe, ¿por qué no la hace a la ecuación hessiana, la multiplicación, y Sí, la acá. ordena y Bueno, después reemplazamos el punto? bien, bien, bueno. Ahí dice la gráfica en el GeoGebra. Bueno, Ahí dale, ya. tiene que un máximo, un mínimo y 2 puntos de montura. Bueno, ahí lo vamos a ver, después les comparto para que podamos pasar la foto de eso. Entonces acá queda 2x menos 3 por 2y menos 1. Ese es el hessiano. Entonces de acá yo hago para cada uno de los puntos. Para el punto A, bueno, si quieren lo resolver. Díganme ustedes. 4x menos 2x menos 6 y más 3, si no me equivoco. ¿Está bien así? 4x menos 2x menos 6y más 3. ¿Está bien? Para el hessiano, 1, 0, únicamente me queda menos 2 más 3, 1, igual a 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Para el punto B, el hessiano en el punto 1, 1, 4, menos 2, 2, menos 6, menos 4, más 3, menos 1. Para el hessiano en el punto 2, 0, esto es 0, esto es 0, esto es 2, 2 por 2, 4, menos 4 más 3, menos 1. Y para el hessiano en el punto 2, 1, ¿cuánto queda? 4 por 2, 8, menos 4, 4, menos 6, queda menos 2, más 3, 1. Verifiquen eso, si hice bien las cuentas, por favor. ¿Verificaron esas cuentas? Teníamos que ver
¿Cuánto era la derivada segunda en X para cada uno de estos puntos? La derivada segunda en X acá, ¿cómo es? En el primero. 2 por 1, 2, menos 3, menos 1. O sea, la derivada segunda, XX es menor que 0. ¿De qué estamos hablando entonces? Si es menor que 0, máximo local. Acá, ¿qué pasa con la derivada segunda? ¿Cuánto es? Para el punto 1, 1. 2 por 1, 2, menos 3 es negativa, menor que 0. Menor que 0, pero el hessiano es negativo. Ya sabemos que entonces que es un punto de ensilladura. Es más, ni siquiera me hace falta evaluar en la función cuando el hessiano es negativo. Ya sé yo que es un punto de ensilladura. A ver, lo borro bien. Acá directamente, como el hessiano ya es menor, el hessiano es menor que 0, punto de ensilladura. Entonces acá sí tenemos que analizar el valor para 2, 1, 2 por 2, 4, menos 3, 1. Es mayor que 0, ¿qué es? Si es mayor que 0, este punto es un mínimo local. ¿Me siguen, chicos? ¿Siguieron el ejercicio o no? Bien, profe, sí. Espera, el grupo manda un video de la gráfica. ¿Ah, lo mandaste? A ver. Sí. Bueno, y no le podés marcar los puntos ahí. No, eso no lo puse. Pero no lo podrías poner y le saca la foto. Ahí. Se dan cuenta que la gráfica de la superficie, si lo vieron al video, es bastante difícil. Bueno, le saco una foto.
Profe, Sí, ¿por qué hay -1 en punto de encilladura? Ahí me perdí. cuando el hessiano, cuando el hessiano es menor que cero, o sea, es negativo, es punto de ensilladura. Ah, cierto, cierto, cierto. Ahí, cuando el hessiano es menor que 1, no analizamos el signo de la derivada directamente, ya es punto de ensilladura. El signo de la derivada segunda lo analizamos para ver si es un máximo o un mínimo. ¿Estamos? Listo, profe. Ya resolví el punto anterior, profe, ¿por qué no nos coincide el punto? Resulta que el punto que teníamos lo teníamos que reemplazar en la función y de ahí me daba las coordenadas totales del punto. O sea que ya quedó bien. Claro, en el punto anterior nos reemplazamos las coordenadas de ese punto crítico en la función, por lo tanto no teníamos la coordenada en z. Ah, bien. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Chicos, me parece que está bastante claro, ¿no es cierto? Quedó bien, profe. Bueno, a ver por dónde seguimos con esto. Si mal no recuerdo, el profe les pasó les pasó en la clase un modelo de parcial, ¿puede ser? Sí, hoy lo estuvimos viendo un poquito. A ver, no lo encuentro aquí más arriba. Bueno, creo que, por ejemplo, este es un parcial viejo, se los debe haber mostrado de ejemplo el profe. Creo que si todos estos temas que salen acá los hemos visto, no sé si tienen alguna duda sobre alguno de estos. Por ejemplo, el tema del dominio y la representación gráfica, eso lo hemos hecho. El estudio de la continuidad, calculando los límites, también lo hemos hecho, pero si quieren podemos repasar. El tema de las pendientes de la tangente, en qué dirección tiene pendiente nula, en qué dirección la derivada es máxima, cuál es la ecuación del plano tangente y la recta normal. Todo eso lo hemos visto en la práctica. ¿Se acuerdan, no es cierto? Bueno, sí, eso, vos sabés que cuando lo vi eso yo también me di cuenta que no hemos hecho mucho ejercicio, hemos pasado rápidamente eso, pero lo repasamos. Si quieren, borro ahí, ya puedo borrar, sí, yo les pasé la foto, ¿no? Sí. Bien, ahora hacemos el ejercicio. Aguarden un segundo. Bueno, borro.
A ver si alguien se acuerda qué condición pedíamos para estudiar la continuidad de una función. Que exista la función, que tenga límite y que el límite sea igual a la función en ese punto. Que exista la función, o podríamos poner en el punto A, B, y que el límite de la función sea igual a la función ¿cierto? Que exista la función y que el límite de la función cuando tiende a ese punto sea igual a la función. Eso era lo que teníamos que exigirle a una función para que tenga, para que podamos decir que es continua. Ahora, ¿a dónde se nos presenta en algún momento una duda o una dificultad? Es cuando tenemos funciones definidas de este tipo. Por ejemplo, 2x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado si xy igual a, es distinto de 0, 0 y vale 0, ¿sí? Xy es igual a 0. De la observación de la definición de la función, nosotros podemos ver que, ¿por qué hace esta salvedad acá? ¿Por qué hace esta salvedad? A ver, chicos, alguno que me conteste. ¿Por qué la escribo así a la ecuación? A la función, perdón. Una función a trozo. Es una función a trazo. Y yo la escribo de esa manera, porque acá claramente, si no pongo esto, esta línea, ¿qué sucede acá? Esta función está indefinida en el punto 0, 0. Porque acá tengo una indeterminación, me queda 0 sobre 0. Es una indeterminación. Entonces imaginémonos que viene la superficie graficada, si lo pueden hacer en GeoGebra, van a ver que en el 0 hay un hueco, no está definida. Si alguien lo puede graficar en el GeoGebra sería bueno para que lo veamos. En el 0 va a haber un hueco, digamos, no va a estar definida. Ahora, si yo digo que la función en el 0, 0, cuando xy, perdón, acá es 0, 0, vale 0, le estoy imponiendo la condición que en ese lugar donde si no estuviera esto sería una indeterminación, va a valer 0. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que yo tengo que saber, acá está la definición de la función. Yo quiero saber si es continua. Para ello, voy a estudiar los límites. Ya está visto claramente que el límite de la función cuando xy tiende a 0 va a ser una indeterminación. Ahora, ¿qué pasa si yo hago los límites reiterados? ¿Qué información obtengo yo de los límites reiterados? Si yo hago el límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, de la función 2x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué sucede acá?
acá y tiende a 0, me queda el límite cuando x tiende a 0 de, esto es 0, ¿no es cierto? Y tiende a 0, me queda el límite de 2x cuadrado sobre x cuadrado, simplifico x cuadrado, me queda el límite 2 y esto es 2. ¿Sí? Ahora, si hago al revés, el límite de y, el límite cuando y tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0, de 2x cuadrado más y cuadrado, sobre x cuadrado más y cuadrado, ¿cómo me queda acá? X tiende a 0, o sea, me queda y cuadrado sobre y cuadrado. ¿Qué pasó ahí? Son distintos. ¿Y qué información me da eso? Que no existe el límite. Que no existe el límite. Y si no existe el límite, No se cumple la segunda condición de continuidad, entonces, ¿qué puedo decir? que no es continua la función. No es continuo. No es continuo. ¿Y qué hubiera pasado? Pregunto, ¿no? Piensen antes de responder, pero respondan. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera dado igual el límite? Tendría que Es corroborar con el posible que no límite exista radial. un límite. A ver, para. Edgardo primero, a ver. Tendría que hacer un límite radial para estar totalmente seguro. Y Jorge, ¿qué es lo que dijo? Que es una posibilidad de que exista un límite. Y para verificarlo tendríamos que hacer el límite radial. Claro. Lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros podemos hacer recorriendo otros caminos, es tratar de llegar a esta situación donde nosotros podamos decir que no existe el límite. Si los límites los límites reiterados o los límites por alguno de los caminos me siguen dando igual, eso no me asegura que exista el límite y que además el límite sea igual a la función, porque lo que nosotros tenemos que, para decidir que es continuo o no, es que el límite exista, pero además sea igual a la función en el punto que estamos investigando. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos acá, claramente, porque primero, los dos límites son distintos y además son distintos al valor de la función en el punto que estamos investigando, que era 0. Pero podemos seguir recorriendo por otros caminos. Si esto nos hubiera dado, supongamos que esto nos hubiera dado 1 y 1 igual, bueno, vamos a tener que seguir investigando porque de hecho no nos da el mismo valor. Hay que seguir investigando. ¿Estamos? Voy a buscar otro ejemplo, si me dan un cachito, que lo tenía acá en el teléfono, de un caso donde sí es continuo. Le saco una foto primero a esto.
Déjenme un segundito que lo encuentro algo. Bueno, acá lo tenemos el ejercicio. Bueno, fíjense ustedes, la ecuación es 3x cuadrado y, o por y, sobre x cuadrado más y cuadrado. Para todo x e y distinto de 0, 0. Y en el origen, es decir, en x y 0, 0, la función vale 0. Bueno, ¿qué pasa? Primero, acá claramente vemos que esta función está definida para cualquier valor distinto de 0. Está definida porque al ser el denominador distinto de 0, una suma, y está elevado al cuadrado para cualquier otro valor positivo o negativo, esta función va a estar definida. Nuestro punto en cuestión para investigar es acá, en el origen. Entonces, primero vemos si la función en el punto 0, 0 o valores cercanos, ya sabemos que la función en el punto 0, 0, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la función en el punto 0? Vale 0. Entonces nosotros tendríamos que encontrar que el límite, cuando la función tienda a 0, 0, exista y sea igual al valor de la función. Entonces vamos a ver, lo hagamos. Hagamos los límites reiterados. Pongamos L1 acá. ¿Cuánto va a ser eso? Y tiende a 0, acá vamos a tener 0 sobre x cuadrado. ¿Cuánto es esto? 0 sobre cualquier valor, ¿cuánto es? 0. ¿Sí o no? Porque tenemos 0 sobre x cuadrado, o sea que va a ser 0. Y ahora veamos el otro límite. El límite, cuando y tiende a 0, del límite, cuando x tiende a 0, de 3x cuadrado por y sobre x cuadrado más y. Ahora el que es 0 es x. Y va a quedar el límite cuando y tiende a 0, ¿de qué?
De 2, sí. Acá. Esto es 0, porque x tiende a 0. Todo el numerador es 0 sobre i cuadrado. Es igual a 0. Fíjense, L1 coincide L2 y coincide con f de 0, 0. ¿Qué nos dice ahí? Que es posible que exista el límite. Acá coincidió y además ese límite coincide con la función. ¿Qué podemos decir? Que es continuo. ¿Podemos decir que es continua? O sea, podríamos hacer límite radial para estar seguro que existe el límite. Podríamos seguir inspeccionando, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a ver si tenemos otro ejercicio. Entonces podríamos investigar por otro camino, pero con esto ya podemos decir que sí es continua en ese origen, porque nos coinciden los límites con la función. ¿Estamos? Bueno, no sé si nos queda tiempo para algo más. ¿Alguna duda con respecto a esto, chicos? Chicos, No, profe. No, profe. Yo diría que no. yo les recomiendo que se pongan a hacer ejercicio, ¿eh? Repasen los apuntes, vean los problemas que hemos ido haciendo, que hemos ido resolviendo desde el principio y vayan ejercitando. Con respecto a la fecha, ya no vamos a tener tiempo de hacer otro problema, porque ya entró otra materia. Con respecto a lo que decían ustedes de pasar la fecha para más adelante, yo no tengo ningún problema. Acuérdenlo, propónganle al profe Adrián, si no se les junta con el examen teórico. En principio la fecha sería, a ver si me dejan ver, iba a ser el jueves 3, será el jueves 10 de junio. El 10 de junio no es feriado. Nadie sabe si es feriado el 10 de junio. Me fijo. El 20 de junio sí, porque es el día de la bandera, pero el 10 de junio es el día de la rendición de Malvinas, si no me equivoco. Mi calendario no sale nada. Bueno, entonces el 10 de junio. 17 feriado, que es la conmemoración en general, Martín Bueno. Bueno,